Buenas tardes, que el Señor me los bendiga a todos. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Continuamos orando por cada uno de ustedes para que el Señor los cuide, los proteja y les provea cada una de sus necesidades. Y les doy la bienvenida y las gracias por estar aquí con nosotros en esta nueva serie o la serie llamada Compañero. Y como vieron en el video anterior de este mensaje, pues esta serie se trata de personajes que apoyan a otras personas, lo que nosotros le llamamos compañeros de estos héroes en la Biblia. Pero no son personajes para una prédica común. Ellos solamente son ayudantes y compañeros. Y todos ustedes conocen todas estas personas que son el tema del sermón en la Biblia. Personas que son el personaje principal, el que es un héroe, el que hace las cosas grandes y maravillosas porque Dios lo usa para hacer esas grandes obras. Estoy hablando de personas como Jesús, María, Moisés, Noé, Abraham, Josué, Pedro, Santiago, Juan y otros más, porque son muchos los héroes que hay en esta Biblia. Nosotros hemos escuchado sus historias, pero a veces es bien fácil cuando leemos la Biblia eliminar la humanidad, el resto de las personas, y porque ellos no son la persona principal que el Señor le está usando. Y nos olvidamos de las demás personas. Pero a la misma vez, a veces es difícil nosotros mismos identificarnos con esos héroes grandes. ¿Por qué? Porque a la verdad que nosotros no somos David, ni tampoco somos Moisés, ni tampoco somos José, y ninguno de estos héroes. Déjame darte un cuento rapidito aquí. ¿Por qué nosotros vemos que Batman siempre usa ropas oscuras, negras? Mas, sin embargo, sabemos por qué. Porque no quiere ser descubierto o no quiere ser que le peguen un tiro. Entonces, miramos a Robin Hood. ¿Por qué Robin Hood siempre usa ropas que son claras, atractivas, llamadoras? Pues la contestación es porque Batman no quiere que le peguen un tiro. Mejor es que le echen a Robin un tiro y no a mí. Vamos a seguir hacia adelante. Ok, permíteme introducirte el héroe de hoy en unos minutos, este compañero que nosotros vamos a hablar de hoy. Pero primero, déjame hablarte de uno de los personajes principales del Nuevo Testamento. Y para más decirte, cada uno de estos compañeros que nosotros vamos a hablar en esta serie van a estar incluidos con este personaje principal. Entonces, ellos serán sus compañeros bajo el ministerio, en el ministerio bajo su mandato o su dirección. Y estamos introduciendo a este héroe de la Biblia que se llama Pablo. Y generalmente conocemos su línea de tiempo desde que él conoció al Señor hasta que él terminó. Sabemos que él ministró desde Siria hasta Damasco. Y los estudiantes creen que él llegó hasta España. Se cree que él caminó más o menos unas 10,000 millas a pie caminando. ¿Okay? Entonces él fue golpeado repetidas veces, él fue apedreado, él naufragó, él fue prisionero muchas veces, él fue perseguido, atacado y lo llevaron a juicios ante los líderes religiosos. Y a lo último, en lo último, lo decapitaron, le cortaron la cabeza. ¿Qué pasa? Él llevó el evangelio a través del Imperio Romano. Se le acreditan 13 libros de los 27 libros del Nuevo Testamento, pero cada uno de nosotros conocemos que esta fue su vida después que tuvo un encuentro con Dios en camino a Damasco, persiguiendo a los que eran seguidores de Jesús. Pero antes él iba en la dirección opuesta. Él era un judío de Tarso. Su trabajo era hacer tiendas de campañas. Y también él fue estrictamente entrenado bajo una persona que se llamaba Gamaliel. Y en realidad es como decir hoy día ir a la Universidad de Harvard, que es bien famosa. Pero sabemos que él odiaba a los creyentes y sus caminos. Quiere decir a los creyentes y sus caminos, aquellos que eran seguidores de Cristo, que eran en la primera iglesia, seguidores de Jesús. Él fue parte de los líderes que sentenciaron a Esteban, el discípulo, para que lo apedrearan. Y Esteban pasó a ser el primer mártir
por causa del evangelio. Y él estaba rabioso en búsqueda de aplastar el cristianismo. Él quería eliminar completamente todos aquellos que creían en Cristo Jesús. Pero si queremos verlo de la manera correcta, vamos a tener que ir a la palabra, y eso es lo que vamos a hacer, vamos a ir a la palabra, para conocer a este héroe que anterior era un seguidor de la ley, y seguía y perseguía y mataba y eliminaba, quería eliminar el cristianismo, aquellos que creían en Cristo Jesús. Pero vamos a ver qué fue lo que sucedió. Vamos a Hechos, capítulo 9, del 1 al 19. Y mientras yo voy leyendo, voy haciendo ciertos comentarios para nosotros poder entender un poquito mejor qué era lo que estaba pasando con Pablo. Pero dice de esta manera en el versículo 1, dice, Saulo, respirando todavía amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Pero ¿qué iba a hacer en Jerusalén? Sabemos que a los cristianos los cogían y los llevaban a los lugares, se los entregaban a los leones, los mataban, los ponían prisioneros, los torturaban y, bueno, hacían con ellos muchísimas cosas. Los querían eliminar anyway. Saulo siempre ha sido Saulo y Pablo a la misma vez. Era un hombre judío, pero también romano. Pero su nombre no había sido cambiado permanentemente o exclusivamente para ser llamado Pablo. La persecución causó que todos los creyentes se esparcieran por todos los lugares fuera de Jerusalén. Pero mientras ellos se esparcían, ese esparcimiento no fue suficiente para él. Él tenía que perseguirlos, encontrarlos y castigarlos o eliminarlos. Pero si seguimos leyendo en el versículo 3 dice, y mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Cuando él está describiendo, contando sus historias de lo que le sucedió en el capítulo 22 y 26, él se concentra en tres cosas. Y vamos a seguir leyendo porque él está hablando él estaba en un lugar donde a las 12 del día o a mediodía el sol siempre está bien resplandeciente. Casi uno no podía ver. Mas sin embargo, él dice que vino una luz que los rodeó, que vino del cielo. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Automáticamente cuando él cayó al suelo, no pudo hacer nada, quedó ciego. Y el Señor lo llamó y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, le está diciendo, no le está preguntando, tú puedes ir a la ciudad y allí yo voy a arreglar las cosas. No, él le está diciendo exactamente lo que iba a suceder con él. Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, asustados. Oyeron la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y lo llevaron por la mano y lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver. Y no comió nada, tampoco bebió. Me gustaría que nosotros pudiéramos imaginarnos lo que estaba pasando. Cuáles eran las emociones profundas que él estaba sintiendo en ese momento. Él estaba tratando de conectar los puntos para mí. Los puntos de que, espérate un momentito, este Jesús es verdaderamente el Mesías. Y esto lo trajo a que él tomara una decisión de que estaba viendo la realidad, que él ha estado violentamente negando a Jesús. Y esto debe ser un bien abrumador para él, encontrarse en ese tipo de situación que la persona que le estaba persiguiendo, los creyentes que eran seguidores de él en realidad se había dado cuenta de que era el Mesías. ¿Será este el Mesías? Yo creo que yo he cometido un error. Esto tiene que ser bien abrumador para él, encontrarse en esa situación. Él debe de estar sintiendo que como olas de culpa
Lo están atacando y lo están trayendo a vergüenza por haber perseguido a los que siguen a Jesús. Yo no sé si tú te has sentido de esa manera anteriormente, de que como que, pues por causa de que yo lo he negado, por causa de que yo lo he rechazado, yo no me siento digno de seguir a Dios. Pero nosotros sabemos que Pablo se debe estar sintiendo absolutamente destruido por estas emociones. Y es como si él estuviera bien fatigado, no quería ni comer, él no comió, por 3 días él no comió nada y él no tomó nada y él solamente se dedicó a pensar y a meditar, a lo mejor a orar. Ahora, aparentemente pareciera que nosotros vamos a estar hablando de Pablo, pero no lo es. Así que ahora sí que vamos a conocer la persona a la cual voy a hablar hoy. O vamos a escuchar, ustedes van a escuchar de esta persona hoy. Tenemos que poner atención porque esta persona, el nombre de esta persona es mencionada 3 veces solamente. Y es todo rodeado en cuanto a la historia de Pablo. Primero, él fue mencionado cuando leemos esta historia de Pablo, cómo fue que el Señor tuvo un encuentro con él y le dejó saber que él estaba persiguiendo a Jesús. Y no solamente a Jesús, sino a todos los seguidores. Cuando leemos esta historia, en el capítulo 22 de Hechos, cuando Pablo está testificando de su historia al frente de un grupo en Jerusalén, que él estaba diciendo todo lo que le había pasado porque él se había convertido y había de seguidor, ahora era un predicador. Y entonces también lo podemos ver cuando Pablo hace su defensa ante Agripa en el capítulo 26. No, nuestro personaje es un creyente que se llama Ananías. El nombre de Ananías viene del hebreo Ananaya, que quiere decir Yahweh es misericordioso. Sí, me encanta porque su nombre es perfecto para esa misión que él iba a hacer o que él hacía para el Señor. Porque esto es exactamente lo que él iba a hacer. Él iba a traer la gracia de Dios a un hombre que ha estado peleando o batallando en contra de la misión de Dios. Dios quiere avanzar el reino y él se interponía. Y él batallaba con todas las personas y los eliminaba porque querían o estaban dispuestos a dar testimonio y echar el reino hacia adelante. Él estaba peleando en contra de la misión de Dios y persiguiendo a todos aquellos que eran seguidores de Dios. Versículo 10 dice, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Aquí, esto es todo lo que se habla de él, no hay ninguna otra descripción, él no ha hecho ninguna grandes maravillas y no ha hecho nada que podría enseñar quién es este Ananías. Él es simplemente un seguidor de Jesús. Y así, el Señor viene y se comunica con él, pero hay algo en él, hay algo en él. Y continuamos leyendo. Y el Señor le dijo en una visión, Ananías, aquí estoy, Señor. Un momentito. Enseguida reconoció la voz del Señor y contestó, aquí estoy, Señor. Contestó él. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Aquí vamos a tomar una pausa, porque tú tienes que imaginarte que en ese tiempo todo el mundo sabía, todos los creyentes, todos los seguidores de Dios, todos los seguidores de Jesús, sabían y habían escuchado de quién era este Saulo. Él era famoso. Él tenía una fama grande de ser una persona que destruía a aquellos que eran seguidores del Señor. Pero el versículo 13 dice, pero Ananías respondió, Señor, espérate un momentito, explícame esto aquí porque yo he escuchado de esta gente, he escuchado de los otros hermanos, yo sé lo que él ha hecho en Jerusalén. Sin embargo, vamos a ver un punto muy importante. Dice, pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuán mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes. Un momentito. De los principales sacerdotes, ¿acaso ellos no son religiosos? ¿Acaso ellos no son los que saben la ley? Ellos sabían que venía un Mesías, pero no habían creído en ese Mesías. Algo está sucediendo.
Algo está sucediendo. Él dice que que él perseguía a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve. So, Dios pudo haber parado aquí, mas sin embargo no lo hizo. Él amablemente se preocupa por lo que en realidad Ananías tenía en el corazón. Y yo creo que veremos el punto en este momento. ¿Okay? Dice, si seguimos leyendo, dice, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, nosotros somos los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Versículo 17 dice, Ananías fue y entró a la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo. Automáticamente este nombre que le pusieron a él cae perfectamente porque eso fue lo que Ananías estaba haciendo, o eso es lo que el nombre Ananías significa. Quiere decir Jehová es misericordioso, y Ananías fue humildemente a ese lugar y lo llamó rápidamente. En vez de decirle, yo voy a orar por ti, pero si tú pones las manos encima de mí, yo me voy a tener que defender. No, él no hizo nada de eso. Él fue y hizo lo que el nombre de él significaba. Yahweh misericordioso. Y él le enseñó la misericordia a Saulo. Por eso, automáticamente él vino y lo llamó hermano Saulo. Y aquí vemos que Pablo, el cual venía a destruir las vidas de aquellos seguidores de Jesús, lo primero que él escuchó fue, por medio de este discípulo de Jesús, en una forma pero tierna, fueron esas palabras, hermano Saulo. Mira lo que dice, si seguimos leyendo, dice, el Señor Jesús, no vamos a irme atrás, dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas escamas y recobró la vista. Y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué estamos hablando aquí? Bueno, estamos hablando que yo acabo de leer una narrativa de Lucas, el Evangelio de Lucas. Él no estaba allí, esto no es dicho por Pablo, pero eso fue lo que Lucas había entendido y había investigado de lo que había sucedido en Damasco con Pablo. ¿Qué pasa? Esta descripción que Pablo hace más tarde sucedió mientras él estaba defendiéndose o dando testimonio en esos lugares donde él estaba. Si vamos a Hechos capítulo 22, en el versículo 12 al 16, él lo explica de esta manera. Dice, uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo. ¿Quién es el justo? Cristo Jesús. Para que veas el justo y oigas palabra de su boca, porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y lava tus pecados invocando su nombre. Para mí en este momento, Ananías le está diciendo a Pablo, ya es tiempo que te levantes, te pongas de pie porque el Señor tiene un ministerio para ti y Él quiere que tú seas bautizado, que le pidas perdón al Señor y eches hacia adelante. Pero vamos a olvidarnos de Pablo y vamos a ver quién es este Ananías. Ananías estaba sintonizado con la frecuencia de Dios.
vamos a ver frecuencia. Frecuencia, pues cuando tú estás en un radio, tú quieres comunicarte con el Señor, tú tienes que ir al lugar correcto. En lo militar, pues tenemos un radio y para comunicarnos con otras personas tenemos que estar sintonizarnos en el mismo número, en la misma frecuencia para que nosotros podamos comunicarnos con ellos. Eso era lo que estaba pasando con Ananías. Ananías estaba en la misma frecuencia con Dios y ellos comunicaban el uno al otro. Dios le hablaba a Ananías, Ananías hacía. Sus oídos estaban abiertos para oír o escuchar la voz del Señor. No solamente Ananías, y lo vemos a través del Viejo Testamento, todas las personas, y solamente voy a mencionar cierto de lo que él ha hecho o estas personas habían hecho. Por ejemplo, si vamos al libro de Job, en el capítulo 33, versículo 14, dice, Dios habla. Job dice esto, Dios habla primero de una manera y después de otra. Pero la gente no lo conoce. No estamos en la misma frecuencia que Dios. No estamos acostumbrados a escucharlo. Y a veces lo escuchamos y no reconocemos que es Él. Entonces, me pregunto, en esta parte de la Escritura, ¿por cuánto tiempo a cada uno de nosotros, porque ha sucedido conmigo también, Él ha estado hablando y nosotros lo hemos escuchado, pero no reconocemos que es Dios el que nos está hablando? ¿A cuántos de ustedes Él está hablando en este momento, tratando de ponerte en la misma frecuencia con Él para que le escuches y entiendas lo que Él quiere de parte de ti? Por ejemplo, en Isaías, el mismo Señor le dice, ¿quién va a llevar el mensaje? Y Isaías, pues, se le perdonaron sus pecados, le cogieron un pedazo de ardiendo y le borró sus pecados. Y el Señor le dice, ¿y a quién vamos a mandar ahora para llevar el mensaje? Y él dice, mándame a mí, envíame a mí. Yo voy. Porque el Señor le dijo, ¿quién irá por nosotros? Y Isaías le contestó, yo voy, envíame a mí. Nosotros tenemos que desarrollar una conexión o una relación con el Espíritu Santo para que nosotros podamos tener esa conexión con Él, que podamos hablar, que podamos entender, que podamos escuchar. Tenemos que estar en la misma frecuencia con el Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que leer la Biblia, tenemos que leer la palabra, meditar en ella, pedirle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento, pasar leyendo esas escrituras que son lo que nos van a traer esa conexión. Porque tú tienes que estar dispuesto a escuchar y hacer lo que Él demanda de nosotros. Ananías llevó sus preocupaciones al lugar correcto. Pero Señor, Él dijo, pero yo he escuchado de todas las cosas malas que ha hecho a los que siguen a Jesús allá en Jerusalén. Pero sin embargo, ya tú sabes que el Señor le dijo, no te preocupes, que yo tengo un plan para él. Él va a saber lo que va a sufrir por causa de mi nombre. Right? Lo vemos ahí en esa palabra. Dios no está sorprendido o desconcertado por causa de nuestras preocupaciones. Él siempre nos ha dicho que va a estar con nosotros. Para más decirte, en Salmos capítulo 22, del 1 al 2, a veces nosotros decimos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sabemos que David lo dijo, pero también Cristo Jesús lo dijo. ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Pero sabemos que Dios está ahí con nosotros siempre. Él ha prometido que nunca nos va a abandonar y no nos va a dejar. Él nos dice que vayamos, que Él va a estar con nosotros. Dios siempre está preparado para ayudarnos cuando nos acercamos a Él, pero con humildad y de corazón. Yo puedo acordarme de muchas situaciones en mi vida que fueron difíciles, en el cual no tuve otro remedio que yo traté por mí, pero entonces tuve que ir a Él porque yo sabía que Él podía ayudarme en esos momentos de necesidad. Ananías hizo lo mismo. Ananías se movió con fe a pesar de su miedo. A menudo sabemos sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces nos aguantamos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo o hemos fracasar o a que nos suceda algo o que nos rechacen, que nos den la espalda. A veces pensamos que tenemos que ir solamente a lugares donde nosotros nos sentimos sin miedo, nos sentimos bien. Pero yo creo que la contestación es que echemos hacia adelante a pesar de cómo nos sintamos, a pesar de que tengamos miedo. Sí, nosotros hemos escuchado un mandato. Por ejemplo, a Josué se le dijo,
no temas, porque yo voy a estar contigo. Solamente te pido que seas valiente, que te esfuerces. Y todas esas cosas, no solamente se lo dijo a Jesús, está escrito para nosotros también. A veces cuando nosotros nos encontramos con ese miedo, lo que tenemos que hacer es dar un paso hacia adelante. Ananías le dio vida a Pablo cuando Pablo se sentía de la misma manera. Él le dijo, el valiente le declaró el plan. Este Ananías le declaró el plan que Dios tenía para Pablo. Y dice, ¿qué haces ahí? Levántate. Sí, si regresamos a la descripción en el capítulo 9, come, que él tuvo sin comer ni tomar por 3 días. Él solamente estaba abrumado y con vergüenzas. Ananías lo anima para que eche hacia adelante y Pablo se levanta, come, toma y recibió fuerzas y entonces echó hacia adelante y empezó a predicar al frente de todos esos hermanos que estaban allí en Damasco, con los cuales tenían dudas. Pero Ananías fue y le dio ánimo a todos los demás y le dio, ha tenido una experiencia con el Señor. Me imagino que todo esto él lo está haciendo porque es bajo la dirección del Señor. Yo lo sé perfectamente, ustedes van a tener que confiar de que Él ha dado un cambio. Sí, el mejor agente de un cambio en este mundo es la fe. Pablo recibió fe en ese momento. Pablo recibió esa unción para echar el reino hacia adelante. A lo mejor Pablo, se siente sin valor, pero Ananías le da fe. Y Pablo, pues, fue dotado, lleno del Espíritu Santo para poder comenzar a ministrar. Y sabemos todas las cosas que él hizo y todo lo que él tuvo que sufrir por causa del Evangelio. Yo no soy Pablo, ni tampoco tú. Yo no soy Pedro, ni Santiago, ni Juan. Yo no soy Timoteo, Tito, ni Silas. Y tampoco soy Moisés o José. No, pero puedo ser un Ananías. Si el Señor me dice, ve y llévale el Evangelio, llévale las nuevas a otras personas, yo, a pesar que tenga miedo, voy a tener que ir, porque eso es lo correcto. Y no voy a ser yo el que voy a hacer o llevarle el mensaje. Va a ser el Señor que va conmigo, solamente voy a ser un instrumento para que Él me use y nosotros podamos llevar el Evangelio hacia adelante. Sí, yo creo que tú puedes ser un Ananías. Yo confío en ti. Cada uno de nosotros tenemos un linaje espiritual. Sí, en mi caso yo tengo a mi esposa Vanessa, que ella enseña la palabra del Señor en pequeños grupos y ahora pues de vez en cuando viene y trae un mensaje. Yo conozco a David Jeremiah, que me inspiraba y me enseñaba y me educó y me dirigió a hacer las cosas correctas. Hay otro pastor que se llama Jeffries. Ese señor es tremendo, ungido por el Señor y yo lo escucho para seguir edificándome. Nosotros tenemos a Joyce Myers, nosotros tenemos yo tenía a Kenny Hagin cuando empecé. Por causa de su testimonio, yo crecí bastante. Ahora en estos momentos, en los últimos 10 o 12 años, yo siempre he venido y he crecido y comparto todo lo que Michael Fletcher, el pastor mayor principal de esta congregación de Mana, nosotros hemos aprendido muchísimo con él. Y yo lo tengo como una persona espiritual, parte de mi vida, uno que me motiva y me guía y me dirige a acercarme cada día más al Señor. Yo no soy una persona especial, pero muchos de ellos lo son, todos esos héroes que están en la Biblia. Ellos representan millones y millones de personas que conocen a Jesús como su Señor y Salvador. Ayudaron al lanzamiento de un movimiento donde millones más de estas personas experimentando la presencia de Jesús en sus vidas por primera vez. Más allá de esto, nosotros podemos seguir yendo al linaje y vamos a llegar hasta Pablo. Y si seguimos un poquito más allá, vamos a llegar a Ananías. Entonces, aquí está la pregunta: ¿para quién tú hoy vas a ser un Ananías? Sí. Aquí en esta Biblia están escritos todos los nombres de todos estos héroes que creyeron en Dios y en Jesús. Tu nombre no está escrito en esta Biblia. Pero yo te quiero dejar saber, si tú eres un hermano en Cristo, si tú eres un seguidor de Jesús, tu nombre está escrito en el libro de la vida. En el libro de la vida. Si Dios quiere usarte,
Y Él quiere hacer de ti algo. Él quiere recompensarte con todo lo que Él te dio aquí en la tierra. Acabamos de discutirlo en la serie pasada. Yo te pido de favor que tú tengas valor, seas valiente y vayas y lleves el evangelio así como Ananías hizo con Pablo. Con miedo, temeroso a que le iba a suceder, que le iba a suceder a los otros hermanos en ese lugar. Así mismito a veces a nosotros tenemos miedo de ir y llevar el mensaje de salvación por causa al rechazo, a maltratos, malas palabras o cualquier cosa que suceda. Dios quiere recompensarte allá en el cielo. No tengas miedo, echa hacia adelante porque Dios promete estar con nosotros. Si acaso tú no has conocido al Señor como tu Salvador, entonces hoy cuando yo ore, puedes repetir esta oración, venir a los caminos del Señor. Y que por favor no tengas que encontrarte como Pablo se encontró o Saulo en aquel tiempo, un encuentro con el Señor, que su luz resplandeció alrededor de él y lo tumbó, lo dejó ciego. Tuvo 3 días sin comer ni beber, solamente orando y pidiendo al Señor que tuviera misericordia, tratando de entender, yo he rechazado, he estado en contra del Señor. No. Eso es lo que no queremos para ustedes. Por eso son estas series. Tú no tienes que ser un héroe, solamente tienes que ser un seguidor de Jesús, de la palabra del Señor. Entonces Él te usará. Debemos de estar en frecuencia con el Señor para escuchar su voz. Así como Ananías estaba en frecuencia con el Señor y pudo escuchar. Aquí estoy, Señor. Fácil. Temeroso en ciertas ocasiones, pero no hay problema. Podemos echar hacia adelante porque Él está con nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que a todos aquellos creyentes que están y a veces están temerosos de llevar el evangelio hacia adelante, yo te pido que tú los cuides, los guardes y los protejas. Y que tú les dejes saber que tú estás con ellos. Y que ellos lean y mediten y se pongan en la frecuencia para escuchar tu voz. Y ellos puedan ir y llevar el mensaje hacia adelante. Y aquellos que todavía no han dado el paso de fe, yo te pido que repitas conmigo esta palabra. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario. Gracias por haber llevado mis pecados, mis enfermedades y sufrimiento a la cruz. Derramar la sangre por mí, para el perdón de mis pecados. Te recibo como mi Salvador. Te pido que me ayudes a vivir de ahora en adelante de acuerdo a tu voluntad. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración, en la pantalla va a haber un número que dice Jesús. Solamente envíanos un mensaje para nosotros poder comunicarnos contigo y ayudarte a crecer bajo la palabra, un fundamento fuerte en Cristo Jesús. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros en esta tarde. Que el Señor me los bendiga y nos vemos la semana que entra. En el nombre de Jesús. Déjame darte una bendición antes de dejarte ir. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor muestre su favor y te conceda la paz. El Señor me los bendiga.